Muy bien, ¿por qué muchas veces sucede de que hay creyentes que... ¿por qué sucede lo que sucede con muchos creyentes maduros, con creyentes que han sido líderes o que son líderes, y aún con pastores? Me refiero a que hayan caído, a que hayan fallado a su Señor. Hace algunas semanas nos enterábamos de un pastor, escritor de libros incluso, que cayó en una falta, cayó en pecado en realidad. ¿Y por qué Dios permite que los hombres buenos caigan en el pecado? Y a veces nosotros tenemos que aprender a través de ello. Si algo nosotros tenemos que saber es que nadie quiere pruebas, nadie quiere adversidades. Usted se casa y usted quiere que todo le vaya bien. Usted tiene un emprendimiento y quiere que todo le vaya bien. Usted de pronto tiene que criar hijos, quiere que todo le vaya bien, pero vienen adversidades, vienen dificultades, y las pruebas y las adversidades son de pronto algo que no es agradable para nadie, pero a través de ellas nosotros vamos a aprender la dependencia en Dios, la gracia de Dios, la esperanza de Dios. Y si hay algo que nosotros debemos de saber, es lo que acabamos de cantar: Dios nunca nos soltó de su mano. Dios siempre estuvo allí. Nosotros, cuando tenemos a nuestros hijos pequeñitos, de pronto los tomamos de la mano, no los soltamos, ¿no? Porque si no se pierden, como una vez se perdió su pastor. Usted sabe, un día mi papá nos lleva al Parque de las Leyendas allá en Lima. Éramos 11 hermanos, y digo éramos porque ahora somos 10. Una de mis hermanas falleció por un cáncer, pero 11 hermanos. Su pastor, el morochito, ¿no?, estaba con 5 años de edad, ¿no? 5 años de edad. Y bueno, parece que me encargaron con mi hermano, uno de mis hermanos mayores, y me soltó de la mano. Y me perdí. Yo lo único que me acuerdo, que en una de esas me encuentro con alguien así, y levanto los ojos, y era un hombre que estaba en la calle, ¿no? Era un loco, así todo sucio, y yo me asusté y fui corriendo, pero después me encontraron. Dios nunca nos suelta de su mano. Nunca lo ha hecho. Aunque haya parecido que sí. ¿Verdad? Creo que nadie desea pruebas, adversidades, pero Dios las permite porque está probándonos, porque está limpiándonos, como el metal que se refina, ¿verdad? Porque nos moldea a su imagen, porque el metal se refina en un estado candente, pero es para quitar la escoria. Y Dios muchas veces nos va a permitir entrar al horno de aflicción para que Él nos refine, para que Él nos purifique. Algo que nosotros tenemos que entender es que hay situaciones que más bien tienen un propósito. Hay algo que nosotros debemos de saber. Hay situaciones que nos vuelven más humanos, que nos vuelven más sensibles, que nos llevan a no juzgar a las personas. Y esto es algo que tenemos que aprender. Alguien ha dicho que el apóstol Pedro era el más humano de todos los discípulos. Interesante, por todo lo que a él le tocó vivir. Y por supuesto, la más difícil de las adversidades que enfrentamos es la que proviene del pecado y del ataque del diablo. Usted tiene que saber, y solamente a manera de recordarlo, porque es algo que se da en los cursos básicos, es que el cristiano tiene 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Eso dice la Biblia, nuestro adversario. Luego dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando habla del mundo, habla del sistema de valores que impera en este mundo. ¿Qué valores cristianos tiene usted y qué valores del mundo? Pero también habla de la carne. Cuando hablamos de la carne, hablamos de la naturaleza caída,
de la inclinación a hacer lo malo. Se le dijo a su hijo pequeñito, no te subas allí y tampoco abras este estante, ¿no? Y cuando el chiquito voltea, mira, y sube y abre ese estante justamente, ¿no? Entonces, a veces, y nuestra naturaleza es así, la inclinación, la tendencia a hacer lo malo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Pablo dice el cuerpo de muerte, había una forma de castigo, que era una pena de muerte. En realidad habían varias, pero una de ellas era amarrar a la persona a un muerto. Entonces lo amarraban con un muerto y entonces esperaban nada más. ¿Qué pasaba con el muerto? Se iba descomponiendo. Los gusanos iban comiéndose al muerto, pero también al vivo. ¿Qué le parece? Y esa persona, y esa figura, usa Pablo y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, porque estará allí. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios nos libra de la culpa del pecado. De lo que Dios no nos libra es del poder del pecado. El pecado siempre está allí en nosotros. Y está presente en nosotros. Entonces, en este texto, a Simón Pedro se le hace comprender el hecho de que está a punto de ser probado. Y en esta revelación hay un hecho que el Señor mismo tomará parte activa en su camino. Porque todos tenemos adversidades, enfrentamos luchas, pruebas que no imaginamos. Sin embargo, aquí se nos dice algo. Hay esperanza para aquel que confía en el Señor. Así que tenemos que entender que vamos a fallar. Hermano, todos luchamos. No es una situación solamente del casado, del soltero. Usted puede tener más de 50 años, usted puede tener más de 20 años de creyente, usted puede ser soltero, casado, adolescente, adulto mayor o adulto. Todos pasamos por adversidades de diferente índole, pero pasamos por luchas, por pruebas, a veces inimaginables. Y este pasaje nos permite saber que no tenemos que fallar en los ataques de la vida, no tenemos que arrastrarnos en la derrota, no tenemos que rendirnos. Mire, el pecado no es ser tentado, el pecado es caer en la tentación. El pecado no es ser probado, el pecado es de pronto sentirme derrotado frente a eso. Va a haber situaciones donde van a ver todo esto, lo que nosotros estamos viendo. Y el Señor vio que Pedro iba a caer, se anticipó a eso, en su presencia, en su soberanía, le va a decir esto a Pedro, ¿verdad? Y vemos que hay algo que podemos soportar, son las pruebas, las tentaciones, las adversidades. Hay algo que tenemos que aceptar, le vamos a fallar a Dios. Puede que le hayamos fallado, pero hay algo que también tenemos que saber, que Dios siempre es un Dios que restaura. Y Él lo restauró, lo levantó a Pedro, y cuando Satanás quiso destruirlo, todos hemos pasado por esa servidora, la servidora del Señor. Así que vamos a ver la realidad de una lucha constante y los resultados que esta lucha trae. En primer lugar, tenemos que reconocer que hay un enemigo que quiere destruir. Es real, ¿verdad? En el versículo 31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Lo que el Señor está diciendo a Pedro es, Simón, Satanás está decidido a destruir tu vida. Y entonces, mire, note algo interesante, porque la Biblia está llena de detalles. No le dice Simón Pedro, no le dice Pedro, porque Pedro es el nombre que más vi, pero acá le dice Simón, Simón, ¿verdad? Lo que le está diciendo es que tú eres ese viejo hombre, tu naturaleza aún no ha muerto, tú eres hombre.
sigue siendo un hombre. Yo puedo ser el pastor de la iglesia, sigo siendo un hombre. Tú puedes conocer mucho de la palabra, sigue siendo un ser humano con debilidades que no nos justifican por si acaso, que no hay licencia para pecar. No, de ninguna manera. Y el Señor le está diciendo esto: vas a actuar de acuerdo a tu vieja naturaleza. Esa carne, esa tendencia a hacer lo malo siempre estará. ¿Me entiendes? Hace algún tiempo leí algo. Hay una alegría buena y hay una alegría mala. Y yo dije, ¿qué es eso, no? Tú te puedes alegrar porque ganó tu equipo, pero tú te puedes alegrar porque perdió tu equipo contrario. Te puedes alegrar por algo que pasó con alguien que amas. Algo bueno le pasó, ¿no? Te puedes alegrar por algo malo que le pasó a tu enemigo. Nuestra naturaleza está allí, ¿no? Deseos de venganza, enojo, el carácter que no ha sido transformado. Y el Señor tiene que seguir obrando en nuestras vidas, siempre, siempre, siempre. Mire, le dice, yo he pedido, Satanás ha pedido zarandearte, como cuando lo hizo con Job. Pidió permiso, ¿no? Es decir, Satanás me está demandando, me exige. Escuchen lo que le voy a decir. Dios tiene un plan para tu vida. El diablo también. Dios tiene un plan para tu matrimonio. El diablo también. Dios tiene un plan para tus hijos. Y el diablo también. Dios tiene un plan para tu ministerio. Y el enemigo también. Y escuche bien, Dios tiene un plan para esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? Sí. Precioso plan. Pero el diablo también. Y en los 23 años que tenemos como iglesia, tenemos que estar en guardia. Tenemos que buscar defender aquello que Dios quiere hacer. Lejos de ver que cuando hay alguna situación, más bien nosotros decir, vamos a juntar piedras porque es hora de apedrear a fulano de tal. No, más bien es buscar que haya una restauración y se cumpla el plan de Dios. Miren, algo más. En el original está en plural. Miren lo que dicen algunas versiones. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. Es decir, eran a todos los discípulos, como si fueran trigo. En la otra versión dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y en la Biblia, en lenguaje sencillo, dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Es decir, había un pedido para todos los discípulos. Y zarandear era un término agrícola que se refería al proceso, que con fuerza se separaba la cáscara del trigo del grano de trigo. Y entonces se agitaba el aire y al final solo quedaba el grano. Solo quedaba el grano, lo útil. Y Satanás quería romper el corazón de Dios al demostrar que la fe de ellos no era real. Como cuando le dijo a Job, ¿no? Mira, quítale esto y vas a ver que reniega de ti. Y entonces muchas veces nuestra fe va a ser puesta a prueba, como los amigos de Daniel que fueron metidos a un horno de fuego y ellos dijeron, Dios nos librará, y aún si no nos librare, nosotros seguiremos creyendo. Porque vendrán ataques a nuestra vida, hermano, ataques que el enemigo hará en nosotros. Satanás quería romper el corazón de Dios al hacer que caiga. Hermano, cuando uno de nuestros hermanos cae, el corazón de Dios se duele. El corazón de Dios se duele. Todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Todos queremos que se casen con un buen hombre o con una buena mujer. Todos anhelamos eso. Pero si algo malo le pasa a nuestros hijos, hay un dolor en nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿y usted cree que Dios es menos que eso? Claro que no. Satanás creía que podía aplastarlos
zarandearlos y que no quedaría nada más que un corazón perdido. Ya lo había logrado con Judas y entonces ahora seguían los demás y él creía que podían hacerlo. Luchamos contra un enemigo que quiere destruirnos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No quiere nada más que romper el corazón al zarandear nuestra vida. Quiere demostrar muchas cosas. Quiere mostrarle a Dios y al mundo que no hay nada en nuestras profesiones de fe. Quiere destruir todo. Mire, hay algo que pasó con el profeta Jeremías. No está en la pantalla, pero búsquelo en su Biblia, por favor. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Y el versículo 15 en adelante. Muy bien, Jeremías capítulo 15. Mire usted lo que va a decir allí la palabra del Señor. En el versículo 15. Tú lo sabes, oh Jehová. Ahora, estamos hablando en el capítulo 15. Ya Jeremías había predicado, se había enfrentado a los sacerdotes, había estado en una cisterna. Jeremías pasó algo muy particular con Jeremías. Fue metido por hablar, por profetizar, él fue metido en una cisterna. La cisterna se le llamaba en aquel entonces a un pozo de desagüe. Y la Biblia dice que el excremento le llegaba hasta las rodillas por predicar el Evangelio. ¿Qué le parece? O sea, allí estaba Jeremías. Y ahora mire a Jeremías lo que dice. Le dice al Señor: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítate, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Yo recibí palabra tuya. Yo le he dado al pueblo de Dios. Dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Luego le dice en el 17, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Ahora, note lo que viene en el versículo 18. Dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Es decir, Señor, mi corazón está dolido y parece que no hay sanidad. Y ahora termina diciendo, ¿serás para mí como cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? Ahora estaba en el clímax de su crisis, dudando de Dios, dudando de la existencia. ¿Será que no existes? ¿Será que tu palabra no es tu palabra? Porque si usted tuvo esas luchas, déjeme decirle que de pronto es algo que viene del enemigo. Jeremías, el profeta de Dios, pasó esto. Y ahora el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla. Por eso es que Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere arruinar tu testimonio, Él quiere destruir tu vida, tu hogar, Él quiere que no tengas influencia en los demás. Y vienen pruebas, y habrán situaciones que tendrás que verlas como un desafío, no como un problema. Esta situación con mi cónyuge será un desafío. La crianza de mis hijos, más que verlo como un problema, como algo difícil, es un desafío que Dios me pone. El servir a mi Señor, el crecimiento de la iglesia, mi vida espiritual, mi carácter, es un desafío. Y creo que nosotros como cristianos somos personas que aceptamos retos. Y tenemos que hacerlo. El diablo quiere destruir. Quiere quitarte lo que tienes de valor en tu vida. Quiere quitarte esto. Quiere apartarte. Quiere que seas infiel a tu Señor. Él buscará destruirte.
Como le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén, con que Dios os ha dicho. Lo que pasa es que van a llegar a ser como Dios. Siempre el diablo buscará desafiar al Señor. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Es completamente posible, y lo digo con mucho cuidado. Escúchenme bien, es completamente posible estar en la iglesia y no ser un cristiano verdadero. Y un ejemplo de esto es lo que la Biblia dice, el trigo y la cizaña. Cuando el Señor venga, separará el trigo de la cizaña. Cuidemos eso, hermano. La Biblia, por ejemplo, la vez pasada yo mencionaba que hay autores que dicen que se habla de la iglesia visible, pero hay otros que más bien dicen que es la iglesia invisible. Pero hay un autor que dice que la iglesia invisible se encuentra dentro de la iglesia visible. Y ahí está el trigo y la cizaña. Interesante, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude. No estoy juzgando a nadie. No estoy diciendo que usted no es creyente ni nada por el estilo. No estoy hablando de nadie en particular. Pero sí sería bueno evaluar qué tanta seguridad de salvación tengo. Y esto es algo que tenemos que mirar. Escuche, recuerde esto, nadie peca en vacío. Nuestro pecado siempre va a afectar a otros. Hay un efecto colateral. Un divorcio, por ejemplo, uno dice, no, pero yo, mi cónyuge, no. Los hijos, los padres, los amigos, la familia. Una separación es y siempre será dolorosa. Ore por nuestros matrimonios. Ore por nuestros matrimonios, oremos por nuestros hijos, ore por sus líderes. Cuando el diablo quiere destruir la iglesia, él lo primero que va a hacer es atacar las columnas, los puntos fuertes. Ustedes saben que cuando alguien quiere demoler un edificio, pone en puntos estratégicos, ¿no es cierto? Y ahora, una sola detonación y todo se viene abajo. Esto quiere hacer el enemigo con tu hogar, con nuestra iglesia, con tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Busca consejo, pide orientación, busca al Señor. Porque el diablo también quiere hacer esto. Tu pecado afecta a otros. Es egoísmo vivir solo para complacerte a ti mismo sin tomar en cuenta a los demás. La caída de Adán nos afectó a todos. Cuando David pecó con Betsabé, lo afectó a él, le afectó a Betsabé, le afectó al marido de Betsabé, le afectó a sus hijos en el futuro, afectó el reino en los años venideros. Claro que tuvo efecto. Mi pecado, mi falta. Cuida tu matrimonio. Joven, señorita, cuida tu integridad. Cuida tu iglesia, ora por tus líderes, ora por tus hijos. Pero tenemos que entender esto, que el diablo es real. Hay un enemigo que es real y que acarrea destrucción. Nunca olvide eso, nunca olvide eso. Segundo, la realidad de un intercesor que provee ayuda. Mire, el versículo 32, en la primera parte dice, Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Que tu fe no falte. ¿Sabe? Tenemos un poderoso aliado a nuestro lado. Jesús se dirige a Pedro. Recuerda cuando dice, Satanás ha pedido a todos ustedes. Es como si el Señor estuviera aquí y dijera, Satanás ha pedido a toda la iglesia de Nuevo Chimbote para zarandearla. Pero Hugo, yo he rogado por ti, te dice el Señor. Privilegio, qué bendición. Percy, yo estoy rogando por ti. El mismo Señor se lo dice. Jackie, dos Jackies hay, ¿no? Jackie, 3 Jackies creo, ya. Juliana, yo he rogado por ti. O sea, ha pedido a la iglesia, pero yo estoy rogando por ti. Un Dios personal. Un Dios personal. Eso es todo un privilegio, ¿verdad? Eso habla
de la presencia de Dios, el conocimiento anticipado. Tal vez pienses que no va a pasar nada en tu vida, pero yo sé que van a venir situaciones a tu vida. Tu matrimonio va a ser atacado, o vendrán pruebas, dificultades a tu vida. El Señor sabía que Pedro iba a sufrir una de sus mayores caídas. Iba a negar a su Señor. Iba a negar a su Señor. El pecado, hermanos, es una realidad en la vida de todos nosotros. Todos nosotros. Usted y yo. El pecado que mora en mí. ¿Verdad? Lo que quiero hacer no lo hago. Y mire lo que dice la Biblia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿verdad? Y Pedro dijo: Señor, yo te acompaño a la cárcel y a la muerte. Pero horas más tarde estaba negando a su Señor. ¿Qué le parece? Porque a veces, y es autosuficiencia, ¿no? Mamá, anda tú necesitas más de Dios, ¿no? O le decimos al cónyuge: anda tú necesitas más de Dios. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos. No es a la oración, no. Yo no necesito tanto, ¿no? El que piense estar firme, mire que no caiga. Y esto es algo que nosotros tenemos que ver. Pedro no solamente le falló al Señor, sino fue más allá de todos los demás discípulos, porque ellos se alejaron, él también se alejó, pero él se alejó y además lo negó. O sea, fue mucho más allá. ¿Qué le parece? Hermanos, tiempos de prueba y de fracaso van a venir a nuestras vidas, pero en medio de ellos tomemos valor en el hecho de que tenemos a alguien que está defendiendo nuestro caso, que está tomando nuestra parte, que está orando por nosotros en el cielo. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor está intercediendo por nosotros. ¿Qué le parece? Y Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado, paracletos, el que está a nuestro lado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él está defendiendo nuestra causa. Dios interviene y tiene la última palabra. A pesar de los planes, las estrategias y los ataques del enemigo, ¿verdad? La palabra acechanzas en el griego significa metodeía. El diablo tiene métodos, tiene estrategias, tiene formas de hacer que su pueblo caiga, que usted y yo caigamos, ¿verdad? Y siempre está. Pero hay algo que tenemos que saber: que está de nuestro lado el Señor. Intercede por nosotros, que nunca nos va a soltar de la mano. Que nunca nos va a soltar de la mano. Como que nunca lo ha hecho, ¿verdad? No nos dejará. Siempre estaré contigo. Hay algo que todo ser humano vive: soledad y temor. Todos en algún momento nos hemos sentido solos y hemos tenido temor. Y miren lo que Dios le dice a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Josué, a Moisés, a Elías, a Isaías, a Nahum: no temas, y estaré contigo. Precioso. Eso no consuela nuestro corazón, porque si has estado
con temor, no temas. Y si te sientes solo, yo he estado siempre contigo. No temas, yo estoy contigo. No temas. Y Dios nos ha dado armas y recursos para hacerle frente a las pruebas, a las tentaciones. Miren, primera de Corintios, o primera a los Corintios 10:13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Tentación o prueba. Mire, si usted tiene un hijo de 17 años y tiene un hijo de 5 años, usted va al mercado, tiene que cargar bolsas y tiene que comprar un paquete de papel higiénico, dos rollos, y además una bolsa de arroz de 5 kilos. ¿A quién le da la bolsa de arroz de 5 kilos? ¿Al de 5 o al de 17? Al de 17, no vaya a darle al de 5, ¿eh? No, es que mi bebé de 17, no, pobrecito, ¿no? Tu bebé de 17 puede cargar esos 5 kilos. Y al otro, al chiquito, le das papel higiénico. Oiga, usted hace eso, por más que engría al de 17, ¿verdad? Estoy bromeando con eso, pero mire, usted le va a dar al de 17 el arroz de 5 kilos y al otro, Dios no te va a dar más de lo que puedes resistir. Él sabe y siempre va a estar a tu lado. Así que esto es algo. Hebreo va a decir, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Santiago va a decir, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Finalmente, en el versículo 32, la última parte va a decir, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios no solamente iba a restaurarlo, sino que lo iba a usar poderosamente para hacer de bendición a otros. ¿Qué le parece? Ningún fracaso debe considerarse definitivo. Jesús le deja en claro esto. Pedro, vas a caer, pero cuando te conviertas, es decir, hubo un punto de quiebre, como en Job, cuando dijo de oídas que había oído, como en Jonás, en el vientre del pez grande, como Jeremías, cuando el Señor le dice, conviértete tú y no se conviertan. Ellos se conviertan a ti y tú no te vayas, te conviertas a ellos. Lo que el Señor está diciendo, cuando te hayas arrepentido, cuando vuelvas a mí, pero tu caída no es definitoria. Tú vas a ser restaurado y tu vida va a ser usada de manera excelente. Pedro aprendió humildad, Pedro aprendió dependencia, Pedro aprendió a darle la gloria a Dios. Pedro aprendió lo que Juan el Bautista siempre dijo, es necesario que él crezca y que yo mengue. Y entonces Pedro fue el instrumento para que 5,000 se convirtieran en Pentecostés. Y Pedro, su sola sombra, sanaba a los enfermos. Y Pedro escribe 2 cartas en el Nuevo Testamento. Y Pedro es uno de los pilares de la columna, de pilares dentro de la iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces, claro que tiene un propósito lo que nos pasa. A veces por nuestra necedad, a veces porque hemos sido tentados y probados, pero como quiera que sea, hay un propósito en eso, hay un propósito en todo esto. Esas disposiciones de pronto nos tienen que llevar a confesar nuestro pecado, a arrepentirnos, a pedir perdón, a saber de que Dios quiere obrar en medio de todo eso. Claro que Dios tiene un propósito y un propósito claro. ¿Usted recuerda al hijo pródigo? Y se alejó y terminó criando, no solo criando chanchos, sino que no le daban la comida de los chanchos. Ahora, para nosotros, bueno,
criar chanchos no es malo, porque mira, por acá, por allá, crían chanchos, pero acuérdense que estamos hablando en un contexto de judíos. Un judío no podía tocar un chancho, no podía comer chancho. Y este era un joven judío. Acuérdense que no aparecen los gentiles todavía en los relatos de Jesús, salvo algunos casos como la mujer sirofenicia, etcétera, ¿no? Pero en este caso está hablando a un auditorio judío de un joven judío. Y este joven se había apartado. Y seguramente venía con su file, ¿verdad? De 10, 15, 20 hojas. Y entonces decía, le diré esto a mi padre, y le diré que esto, y esto otro, y esto otro. Cuando él llega, el padre lo estaba esperando. El padre lo abraza, el padre lo besa, lloran juntos, le pone un anillo de oro, maten lo mejor, pónganle una vestidura blanca, un anillo de oro, y vamos a hacer una fiesta. Ese es el Dios que tenemos. ¿Qué le parece? Ese es el Dios que nosotros tenemos, que nos limpia, que nos perdona. Cuando una persona se aleja de las cosas de Dios y cae en el pecado, de pronto tenemos que evaluar. ¿Fue realmente salvo? ¿Ha sido rebelde? La fe genuina nunca va a flaquear. El creyente verdadero buscará ser restaurado, buscará ser restaurado. Y hermano, algo más. Cuando una persona cae en falta en nuestra iglesia, ¿qué dice Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, junten piedras para ver cuándo lo apedrean. ¿Dice eso? Ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Dios nos llama a eso. Una de mis oraciones es, Señor, que seamos una iglesia restauradora, donde la gracia de Dios abunde allí, ¿verdad? Eso es, que Dios nos ayude. Pedro volvió al camino del Señor porque era un verdadero discípulo, porque fue tamizado, porque fue cernido, porque fue colado, porque él había sido zarandeado, porque tenía una fe genuina, porque seguramente había paja, pero había una fe real, porque hay puntos de quiebre en nuestra vida, porque eso que pasa con tu hijo no es casual, no se trata de tu hijo, se trata de ti, porque eso que pasa con tu salud, o con tu emprendimiento, o con tu economía, se trata de ti. Dios te ama tanto que quiere que sigas siendo limpiada, hermana. Pedro fue el más humano de todos los discípulos. Ese Pedro que de pronto caminó sobre el agua, pero se hundió. Tenía ese patrón, confiaba más en su devoción que en las advertencias que le daba el Señor. Caminó sobre el agua, pero luego se hundió. Nadie más caminó sobre el agua, yo nomás, pero ¡pum!, se hundió. Y luego dice, confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie más lo dijo, lo dije yo. Pero luego le dice, Señor, no vayas a Jerusalén. Apártate, Satanás, le dice el Señor. Y ahora él dice, yo iré a la cárcel y hasta moriré por ti. Nadie te lo ha dicho, Señor, ¿no? Pero luego me estaba negando. Así somos, pero así Dios nos ama. Así que, hermanos, tenemos que amar al Señor, seguir amándolo, pero un amor que de pronto también nos lleve a buscarse restaurados. No basta con eso. Y cuando hablamos de restaurar al caído, no estamos hablando de tolerar, por ejemplo, por si acaso. No estamos hablando de apoyar el pecado. Claro que no. Pero de pronto ver, es un cristiano genuino, hay que restaurarlo. Finalmente, el versículo 33. Nuestro corazón engañoso, ¿verdad? Él le dijo, Pedro le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Y como le decía, ¿no? Alguien ha dicho que Pedro era el más humano de todos los discípulos. Pedro se jactaba de su amor y de su devoción al Señor. Pedro decía, yo he sido leal, yo soy, ¿verdad? Porque a veces podemos mirar a los demás por debajo del hombro. Porque a veces hasta uno puede venir a la iglesia a mirar a los demás y decir, qué bueno que no soy como muchos de ellos. Y hasta están sirviendo a ellos, ¿no? Cuidado, porque eso nunca digas nunca. Pedro olvidó ese principio. Nadie está libre de caer en la trampa del enemigo. Es engañoso confiar en usted mismo, en que yo soy capaz. El que piense estar firme, mira que no caiga, ¿verdad? Yo he visto personas, yo nunca haría esto, a mis hijos nunca, y yo esto, pero sin embargo, sucedió en sus vidas. Cuidemos el corazón. Hermano, somos más débiles de lo que pensamos, pero tenemos a nuestro lado al Señor, ¿verdad? Y tenemos que entender que el área más débil, eres más débil en el área de tu mayor fortaleza. Que el Señor nos ayude y que podamos mirar esto. Miren lo que dice algunos textos en el libro de Proverbios. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Luego Proverbios 16:18 va a decir, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y Jeremías va a decir, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Esa palabra engañoso literalmente es poner cabe estando escondido, ¿no? Vamos a suponer que Hugo viene corriendo por la calle, yo estoy en la esquina así escondidito y él viene corriendo confiado, le pongo cabe, ¿no? O por acá, también a Percy, ¿no? Pongo. Engañoso es el corazón, más que todo. Cuando piensas que no te va a pasar nada, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuidemos el corazón, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestra intimidad. Hoy usted va a internet, por ejemplo, busca algo y le va a aparecer, y le aparece un reel que usted nunca tuvo interés. Cuidado con la pornografía, cuidado con la infidelidad. Cuidado con coquetear. Ah, esta es una amiga de la promoción, ¿no? Solo es mi amiga. No es un compañero de trabajo y es muy amable. Señoritas y jóvenes, no se unan en yugo desigual. Eso dice la Biblia. Tienes que hacerlo con alguien que sea de tu fe. Busca consejo siempre. Pero es lo que nosotros tenemos que ver. En un comentario, para ir terminando ya, en un comentario dice, el comentarista describe cómo el esquimal mata al lobo. El esquimal agarra un cuchillo filudo, un cuchillo que corta por ambos lados, ¿no es cierto? Doble. Y entonces empieza a rodear el cuchillo con sangre de un animal. Una vez que se congela, le pone otra capa. Y cuando se sigue, le pone otra capa más. Y así. Y luego lo entierra, lo pone en tierra, pero con la punta arriba. Entonces viene el lobo y empieza a lamer la punta de esta sangre de animal. Y la empieza a lamer y la empieza a disfrutar y no quiere compartir con nadie. Como cuando usted se come sus papas solitas, ¿no? O sus maruchitas, y no le quiere invitar a nadie, ¿no? Entonces, y empieza a lamer el cuchillo allí. Y cuando menos se da cuenta, sigue lamiendo y no se da cuenta que la sangre de ese animal se ha combinado con la sangre de su lengua. Hasta que se destroza la lengua completamente.
y muere, y muere. Así es el pecado que nos atrapa. Así es el pecado que nos atrapa. Viene disfrazado de algo que no es dañino. No pasa nada, ¿no? No, cuidemos. Hoy vivimos en un mundo que ha cambiado y mucho. Las redes sociales son buenas, pero hay que usarlas con sabiduría. Tienes que tener amigos, claro que sí, y ser social, claro que sí, pero tienes que también ponerte límites. Hay música que de pronto debo escuchar y practicar o disfrutar, pero tengo que mirar si es algo que le agrada a Dios. Alguna vez una chica me dijo: pastor, a nadie le debe interesar cómo yo me visto. Yo le dije: a Dios sí le interesa. A Dios sí le interesa. Tú vives para Jesús. Tú tienes que agradar a Jesús. Todos tenemos luchas. Y todos debemos de pronto entender esto. Dios muchas veces permite que fracasemos para que nos despojemos de nuestra propia confianza, para que podamos estar en pie, para no jactarnos de cosas. Pedro hizo mucho más por Jesucristo después de su caída que antes de su caída. Pero ya había perdido su vanidad, pero ya no tenía la autoconfianza, pero ya no era el impulsivo, el imprudente, ya no era orgulloso, Pedro adquirió valentía comprobada, una nueva visión de servicio. No permitas que el pecado devaste tu vida. Tenemos que entender, Satanás ha pedido la iglesia de Nuevo Chimbote para Sarandera. Pero el Señor está rogando por José. Pero el Señor está rogando por Rosario, y por Ricardo, y por Nicole, y por cada uno de nosotros. ¿Qué le parece? Que en medio de nuestra lucha, que es constante, podamos siempre confiar en el Señor. Pedro nos deja un ejemplo. Somos de barro. Somos de barro. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.